En un tiempo antiguo nosotros desarrollábamos una guerra espiritual que no sabíamos por qué lo hacíamos, ni, ni le hallábamos como, como un entendimiento, no le hallábamos ninguna clase de coherencia a lo que a lo que hacíamos, porque nos reuníamos en un lugar como este o en cualquier otro lugar a decirle a los demonios fuera, a reprender sus obras, a cancelar, a destruir, a anular. Pero por otra parte estábamos pecando, practicando el pecado, ejercitándonos en el pecado. Pero no identificábamos que lo que hacíamos estaba mal, porque habíamos aprendido con nuestros ministros que nos enseñaban de esa manera, habíamos aprendido a justificar lo que hacíamos, que si nos enojábamos era con justa razón, era una ira santa, que si envidiábamos era una envidia de la buena, etcétera, etcétera. Pero permanecíamos practicando el pecado, y con el pecado entonces le dábamos lugar a los demonios y después no entendíamos por qué nos pasaba lo que nos pasaba. Y la Biblia es es un manantial de enseñanza, de ejemplo en cuanto a esto. Porque no se necesita, sino solamente que Dios nos dé el entendimiento necesario para darnos cuenta, hermano, que personas como Pedro no necesitaron robar, matar. Bueno, el Judas sí tenía codicia, practicaba la disensión y robaba. Pero le daban lugar al diablo solamente por vivir en la carne. Y usted puede pensar, pastor, pero Pedro todavía no había nacido de nuevo, pero vivía en la carne, vivía en la carne. Y mire cómo un hombre tan reconocido como el apóstol Pedro, y alguien que pudo haber sido muy reconocido también, que es reconocido tristemente por haber traicionado al Señor, pero también era uno de los 12 apóstoles, era uno de los 12 servidores del Señor, de los 12 discípulos. Pero ellos con pocas cosas que nosotros no teníamos en cuenta, cosas que nosotros no creíamos que eran suficientes para darle entrada al diablo, ellos le dieron entrada al diablo. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante que ya la iglesia entre en un razonamiento bíblico, no un razonamiento de hombre, de aquellos hombres que te dicen, tranquilo, Dios no te va a condenar por un mal genio, no hay problema. Dios no te va a condenar si le dejas de hablar al malo, o si oras para que el Señor trate al malo, y tratarlo pues es como que, no, eso. Y no te va a condenar si tu mujer es amargada y vos le decís, Señor, tírala en cama. Es bíblico, ¿no? Apocalipsis habla de que el Señor va a tirar en cama a una mujer. Pero no entienden, porque le creyeron al hombre y no a la palabra. Nosotros tenemos que centrarnos en la verdad de la palabra y empezar a corregir cosas que antes por la ignorancia, de aquí para acá, por la ignorancia no entendíamos. Miremos un poquitico lo que pasó con Pedro, que no fue mucha cosa. Miremos lo que pasó con Pedro, porque usted y yo como iglesia tenemos que entender que los demonios no nos pueden tocar si nosotros no le abrimos la puerta, si no los invitamos a pasar. Escúcheme, los demonios no pueden tocar tu economía, tu salud, tu casa, tu familia, tu propia vida, si no les abrimos la puerta y les decimos, bienvenido. Claro, si no hay una puerta abierta. En otro tiempo se le echaban fuera los demonios a las personas y ellos a los 8 días estaban otra vez cargados de los mismos demonios. Iban y les decían a las personas, pero es que usted le abrió puertas. Sí, es verdad, nunca se las ha cerrado porque nunca le enseñaron a perdonar, a dejar el reclamo, a dejar el odio, la amargura, nunca les enseñaron. Entonces, por un lado les echaban los demonios y se tenían que ir porque Dios, el Señor, nos dio autoridad, pero al otro día, a los 3 días, a los 4 días, venía con 7 peores. ¿Y por qué entraba? Porque tenía autoridad, porque esa persona estaba odiando, porque estaba con reclamos en el corazón.
porque tenía ira que la manifestaba prontamente. Y nosotros, mire, pongámosle cuidado a las cosas que pasaban con Pedro. Mateo capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya casi ya a la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Escuche, los discípulos no habían conocido quién era el Señor. Por eso, un hecho normal para Jesús les causaba miedo a ellos. Asimismo, yo he visto muchas personas que ante la manifestación de un hombre o una mujer endemoniada, les da miedo. Se apartan y dicen: uy, porque no saben quiénes son. Usted tiene que saber quién es. Usted tiene que saber quién es. Que usted es un hijo de Dios, con la autoridad para echar fuera demonios. Y entonces le metían a uno muchas cosas, ¿no? Cierre los ojos porque voy a empezar a reprender demonios, y si usted los mantiene abiertos se le meten. Fantasías, eso no dice la Biblia. Dice, dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Le quiero decir algo, mi hermano. Entiéndalo de la manera que está en la Biblia. No me entienda a mí cosas que yo no puedo decir, porque si no están en la Biblia, yo no le puedo decir nada. No empiece a preguntarse, el pastor está diciendo que las emociones le dan lugar a los demonios. Sí, si nos dejamos gobernar por ellas. Las emociones es algo tan natural como el hambre, como el frío. El Señor nos dotó de emociones. ¿Son malas las emociones? No, siempre y cuando las emociones no pasen de ser eso, una emoción que llega, pero usted con un espíritu renovado en Cristo las sujeta, las somete, las controla. Emociones, las emociones se pueden controlar, las obras de la carne no, para que quedemos claros. Les dio miedo. El Señor les dijo: no teman. Pero mire cómo del temor un muchacho como Pedro inmediatamente se activa en otra emoción. Pedro muchas veces se activó en muchas emociones. Pedro estaba en unos picos emocionales: tristeza, euforia. Él era el que discutía con los demás discípulos diciendo: yo soy el que voy a quedar mandando cuando el maestro se vaya. La Biblia lo dice. Dice el versículo 28. Inmediatamente mire cómo reacciona Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese emocionalismo, que sabe una cosa, mi hermano, a alguno de nosotros un momento de emoción en fe puede ser que nos haya servido para ser sanos, para haber recibido algún milagro. Pero en la gran mayoría de esas ocasiones el milagro se revierte, porque cuando pasa la emoción viene el temor y vuelven las cosas a la normalidad. Yo fui sano, pero al otro día me desperté con un dolorcito y dije: como que no fui sano. Ya la emoción se cambió en temor y le volvió lo mismo. Entonces esos picos emocionales, para que lo vaya entendiendo, por eso el Señor habla en Romanos 8 que todo lo que se hace en las emociones, en el intelecto humano, en el razonamiento humano, se llama vivir en la carne. Y en la carne no se puede llevar el evangelio, porque en la carne se está muerto espiritualmente y somos enemigos de Dios. No lo podremos agradar nunca en ninguna cosa que hagamos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Tan hermoso que es el Señor. ¿En serio lo cree? Hágale, eso está hecho. Para el que cree, todo es posible, ¿sí o no? Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento le cambió la emoción. Otra vez volvió a sentir miedo. Sintió miedo cuando vio una figura andando sobre las aguas. Cuando escuchó la voz del Señor se emocionó y dijo: uy, no, euforia, no, yo también puedo caminar, Señor, mándame que yo, pues venga. Y cuando empezó a ver que las olas estaban bravitas, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a leer algunas cositas. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mire lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él les estaba diciendo: este es mi proyecto, esta es mi misión en esta tierra. Voy a ir a Jerusalén, me va a tocar padecer porque todos me van a condenar y al final voy a morir, pero yo voy a resucitar. Y Pedro, en vez de escuchar y deleitarse con semejante narración, el corazoncito lleno de emociones se aflige en ese momento. Y entonces le dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo: vení, vení, vení Jesús, vení. Uy, no, este no sabe lo que va a hacer. Vení Jesús, yo te digo una cosa, vení allí aparte donde no nos escuche. Pensando hacer algo muy bueno, dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otro pico emocional. Pedro, no te estoy diciendo que a eso vine, no te estoy diciendo que ese es mi proyecto, no te estoy diciendo que todo en esta tierra se ha preparado desde el pecado de Adán solo para este momento que yo tengo que vivir. No, él no lo sabía, él no lo entendía. Y ese emocionalismo, esos picos emocionales le dan lugar al diablo. Y es tan claro que en el versículo 23 dice: pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién lo tenía enredado? ¿Quién lo tenía influenciado? Satanás. Pero hacía unos instantes, cuando el Señor Jesucristo dijo y preguntó: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El gran Pedro, en un momento de lucidez, dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesucristo le reconoció ese momento de lucidez y le dijo: wow, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, eso te lo reveló fue mi Padre. Y al momentico estaba diciéndole: no vaya por allá, Señor, ¿cómo se te ocurre? No hagas eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 18, 21 y 22. Está el Señor dando una enseñanza sobre el perdón y Pedro es el primero que se congestiona y dice: ¿cómo? Él es el que dice: aumentanos la fe. Pónganle cuidado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él tenía esperanzas de contar hasta 7 y de ahí en adelante bajarle la cabeza. ¿O no fue lo que quiso hacer con Malco? A Malco le tiró a bajar la cabeza, que el otro no era de yeso, y se le quitó y no le bajó sino la oreja. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque Pedro estaba diciendo: bueno, yo espero que se acaben las ocasiones que tengo que perdonar y bueno, ahí va. Hombre, Pedro andaba con el Señor y andaba armado. Piense, ¿para qué andaría armado? No, hoy en día es muy normal.
que un cristiano que no ha entendido la Biblia o que cree que se tiene que cuidar en sus fuerzas, ande armado. Y él le puede decir a usted, no, pastor, no, hermano, es que usted no entiende lo que yo tengo que cuidar, yo me tengo que cuidar, yo no puedo ser, bueno. Ante eso, nosotros dejamos que sea Dios el que los convenza. Pedro andaba armado, escúcheme, Pedro andaba armado. No te digo 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Capítulo 26, Mateo. La historia de Pedro, Mateo la cuenta muy bien. Mateo capítulo número 26, versículo 33 al 35. Está el Señor diciendo, todos se van a avergonzar de mí. Y Pedro se levanta y dice, en un pico de esos emocionales, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Usted está equivocado, Señor. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. No, aquí estamos es para morir si toca. Emociones. Emocionalismo. Juan capítulo 13, versículo 5. El Señor Jesús les está dando el ejemplo de lo que es el servicio. ¿Sabe, hermano, que yo caí en cuenta que gran parte de la Biblia, de los evangelios y de lo que el Señor Jesús enseña, la iglesia nunca lo tomó en serio? Y especialmente en otro tiempo, ¿no? Ahora no digo que sea así, pero en otro tiempo, especialmente los ministros no ponían atención a lo que decía la Biblia. Óigame, esta clase de servicio que el Señor enseñó, eso no se tenía en cuenta. Un pastor estaba muy ocupado y con una iglesia de 20, 30 personas estaba muy ocupado. Nunca podía atender a nadie porque estaba muy ocupado. No podía servir. Y el Señor les está enseñando esto, dice. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, se le acercó a Simón Pedro, le quitó las sandalias. Oiga, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Eso se llama orgullo de humildad y no es bueno. Orgullo de humildad no es bueno, porque ninguna clase de orgullo es bueno. Le da lugar a los demonios. No me lavarás los pies jamás. Hombre, obedece, cachetón. De pronto no te das cuenta, pero es el Señor, es el Maestro, obedece. Y Él te está diciendo, ahora no lo entiendes, pero más adelante te vas a dar cuenta por qué. No, jamás. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mire cómo cambia inmediatamente de un punto emocional a otro, todos dos muy altos. Está diciendo, no, ¿cómo se te ocurre? No, nunca, jamás. Yo estoy para lavarte los pies aquí. Y el Señor le dice, listo, entonces no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Extremismo religioso. Pero, Pedro no estaba robando, era un muchacho extrovertido, emocionalista, de pronto un poquito acelerado, pero manejaba muchas emociones, muchas, y no tenía control de ellas. Mire, si nosotros no entendiéramos, porque leemos más adelante cuando ya el Señor Jesucristo fue glorificado y nos damos cuenta cómo Él le daba temor ser rechazado por su pueblo, por sus paisanos. Le daba temor
y hacía lo que fuera. Lo hizo después de que el Señor le advirtió. Lo hizo. Por temor a sus paisanos, a que lo vieran como un rebelde, hizo cosas feas. Negó al Señor Jesucristo y maldijo para identificarse con el resto del pueblo, con la chusma, dirían por ahí. Pero el Señor se lo había advertido. Lucas 22:31, mire, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya, mire, escúcheme, Satanás nunca le pediría permiso al Señor de que le suelte a uno de nosotros si nosotros no le hemos abierto la puertica, no le hemos dado razón, no le hemos dado derecho. Entiéndalo. Y es muy tremendo cuando nosotros miramos para atrás y entendemos la misericordia de Dios, cómo no nos dejó en las manos, totalmente en las manos del diablo y de sus demonios. Porque nosotros, peor que Pedro éramos. Bueno, no sé usted, yo sí era peor que Pedro. Claro, peor. En el evangelio y con una amargura de 7 pisos. Con un corazón rebelde. Pero es que cristiano, ya tenía más de un año de cristiano. El Señor le advirtió, le dijo: Pedro, ya Satanás pidió permiso para zamarrearte como a trigo. Y si usted zamarrea una espiga de trigo, la desbarata, la deja despeinada. Y él no hizo caso. Él no hizo caso. Él no atendió. Yo digo, ¿dónde se escondió este texto y los textos que podemos nosotros leer y entender? Donde dice la Biblia que por manejar la vida una persona de una manera humana, de una manera emocional, le dio lugar a los demonios. Escuche. Y nosotros reflexionar y reconocer que una gran cantidad de cristianos hoy no viven la vida ni siquiera así como la está viviendo Pedro, sino en pecado, directamente en pecado, defendiendo cualquier clase de obra de la carne, el pleito, que porque es que me molestan y entonces me sacan la piedra, la ira, la envidia, los celos, las enemistades, porque le dejan de hablar hasta a la propia esposa, hasta al propio esposo, le dejan de hablar y se justifican. Yo digo, mi Padre sí tiene mucha misericordia con nosotros, tiene mucha paciencia con nosotros, porque me imagino el diablo detrás de él: soltámelo, mira, él vive lleno de ira, ella vive llena de amargura, ella vive con reclamos, él vive quejándose, suéltemelo. Y bueno, sí, nosotros vemos como a muchos cristianos hoy el Señor se los soltó a los demonios porque están zamarreados. Sí, están zamarreados. Están viviendo una vida que no es de un cristiano, en medio de opresión, de depresión, de ansiedad, de angustia, de desesperación, pobres, enfermos. Pero son personas, hermano, que les gusta agarrarse la oreja y fuera espíritu inmundo, ahora suéltalo, suéltalo. Pero lleno de ira, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno de celos amargos. ¿Qué coherencia tiene eso? ¿Cuál es la guerra espiritual que está leyendo en la Biblia? ¿Cuál es? Si hemos leído que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: oiga, perdonen ese hombre al que pusieron en disciplina, ya es demasiado tiempo para tenerlo allá aislado. No le den lugar al diablo. Ustedes saben que el diablo se aprovecha de la falta de perdón. Eso es lo que le dice. Y el cristiano no entiende y permanece tiempos sin perdonar a aquel, a aquella, mamá, papá, es que, y se llena de razonamiento y empieza la migraña y empieza la artritis y empieza la gastritis y empieza un poco de cosas.
Y no, el diablo no se les ocurre. Sí, por eso, porque le dice autoridad. Sí, el diablo. Ese diablo que mandó Dios, ya que no has querido perdonar. Ahora 8 días y seguiremos leyéndolo hasta que entendamos, hermano, que cuando un cristiano no quiere perdonar, el Señor le manda un verdugo a que le vaya quitando la paz poco a poco, la tranquilidad, la salud, hasta que pague hasta el último centavo, o sea, hasta que perdone, hasta que perdone. Pedro, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Miremos a alguien que hizo algo más feo que Pedro. Pedro lo que hizo fue vivir en la carne. Y yo tuve que reconocer cuando entendí esto, hermano. Ya estaba en el pastorado cuando yo entendí esto. Yo tuve que reconocer, hermano, que Dios me ha tenido mucha paciencia. Porque, hermano, era una cosa terrible, peor que Pedro varias veces. Mire lo que pasó con Judas. Vamos a leer lo que pasó con Judas. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan, el Evangelio. Capítulo número 12, versículo número 1. Léalo conmigo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Usted no ha escuchado en medio de los cristianos algún defensor de los pobres? Y yo me pregunto, ese que dice, usted no se ponga a dar diezmo, eso, ayúdele con una remesita a alguien por ahí. ¿Cómo vivirá él? Este hombre está diciendo, Jesús no sabe. Pónganle cuidado que aquí hay algo bien delicado. Él está en disensión con su maestro, con su pastor. Porque el problema de Judas no fue su maestro, su pastor, su líder. No, tuvo el mejor de todos, ¿sí o no? Pero él tenía disensión, no estaba de acuerdo con lo que el Señor decidía. Él no estaba de acuerdo, estaba criticando a su Señor porque él se estaba dejando ungir. Vea, ¿cómo así? No saben, no entienden. Este perfume se pudo vender en 300 denarios, casi un año de sueldo, y dárselo a los pobres. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces este muchacho tenía algo más delicado. Sabe que uno, por el hecho de que para que el Señor Jesucristo fuera semejante a usted y a mí, el Señor Jesucristo renunció, y ahí lo dice la Biblia, porque he escuchado teólogos que dicen que el Señor Jesús seguía teniendo la omnisciencia, la omnipresencia y todo lo demás. No. La Biblia dice que se despojó, y una de las cosas que se despojó fue a conocerlo todo por sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quería enseñar a usted y a mí a depender del Padre, y Él siempre dependió del Padre. Se quedaba toda la noche orando, muchas ocasiones preguntándole al Padre qué era lo que venía mañana, cómo tenía que comportarse, cómo tenía que reaccionar. Así como usted y yo lo podemos hacer. Entonces, parece ser que cuando el Señor Jesús ve ese comportamiento de Pedro, Él entra en duda, ¿será este el que me va a vender? Porque era una persona de mucha confianza, pero habían varios de mucha confianza, Pedro y Judas. Judas era de tanta confianza
que le confiaron la bolsa, que lo dejaron ser el tesorero. Y la mano derecha del Señor, mejor dicho, como el ministro de Justicia y el ministro de Finanzas, así como lo pidieron Juan y su hermano. Manda que en tu reino yo esté a la derecha y mi hermano a la izquierda. Dos puntos importantes. Y yo pienso que el Señor por un momento dijo, ¿será Pedro? Porque el diablo lo está pidiendo con mucha fuerza. ¿Será Pedro el que me va a traicionar? Pero resulta que había alguien que estaba haciendo algo más grave, que era Judas. Judas estaba en disensión, no estaba de acuerdo con lo que su Señor hacía y tenía uno de los dos pilares de la iniquidad, la codicia. Y tan tenía la codicia que después de estar inconforme y de hablar y de murmurar, entonces fue y se le ofreció a los principales de la sinagoga del templo y les dijo, yo les entrego a Jesús, yo se los entrego. ¿Cuánto me van a dar? 30 monedas, listo, ya. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. ¿Por qué entró? Porque es que los demonios viven entrando y saliendo de todo el mundo. Esa es la fantasía que muchos creyentes le han creído a muchos disque cristianos engañados por el diablo. La Biblia no dice que Satanás o los demonios puedan andar entrando y saliendo como Pedro por su casa de todos los seres humanos. No. Por el contrario, lo que la Biblia enseña es que un demonio tiene que trabajar en más de una generación para que a causa del pecado se le permita entrar en él. Lo puede influenciar, lo puede oprimir con las puertas abiertas. A Pedro lo influenciaba, pero lo estaba pidiendo para pegarle su pela. Pero a Judas no solamente lo influenció, no solamente lo oprimió, sino que se le metió. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Mírelo desde otro punto de vista. Juan capítulo 13. Juan, el Evangelio. Capítulo número 13. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, que iba a morir, que iba a entregarse a todos, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Póngale cuidado, espérese, hombre. Y el cristiano anda chupándose el dedo, diciendo que evade impuestos, roba al gobierno, defrauda a la clientela vendiéndole un producto que no es por otro más caro, roba, tima, estafa y dice que es hijo de Dios. Hace rato el diablo lo tiene más enredado. Y de pronto le gusta la guerra espiritual
Y le repito, se agarra la oreja una hora, padre, ahora. No, hermano, tenemos que salir de ese engaño, en serio. En serio, la guerra espiritual se realiza en santidad. Entonces, en santidad usted le dice a un demonio y te obedece. Mire, uno de los logros más grandes del diablo es hacer que el cristiano no entendiera eso. En serio, no lo entienda y siga como niño chiquito, chupándose el dedo, sorbiéndose los mocos y haciendo lo malo y diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Porque voy a una iglesia, leo la Biblia, me sé unos versículos bíblicos, canto alabanza. Y el diablo trabaje en la familia, en los hijos, en la economía, en la salud. Entonces, cuando ya no tenían nada más que hacer, el diablo, sí, por eso, pero le dice, yo siempre le pregunto a la persona, ¿y por qué cree usted que está así? ¿Los demonios lo están afectando? Sí, pastor, yo creo que es el diablo. ¿Y qué pecado estás cometiendo para que el diablo tenga autorización de parte de mi Padre, de parte del Señor Jesucristo y te esté afectando? No, pastor, el diablo es cochino, por eso. Pero su cochinada no se la puede meter a un cristiano o buen cristiano, ¿o sí? No puede. No, es como el cristiano que dice, yo no sé de dónde me llegó esta enfermedad. Estás amargado. No lo has reconocido, no has tratado con eso. Pero el diablo no te puede tocar a menos que le abramos una puerta a través de la práctica de una obra de la carne. Dígale a su alma que ya no se enrede más en eso. El diablo no te puede tocar a menos que le des entrada a través de una obra de la carne. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice primera carta de Juan 5:18. Sabemos, ¿usted lo sabe? Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Deténgase ahí, deténgase ahí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero la iglesia llena de ira, de pleito, de contienda, se enemistan los unos con los otros porque vos no estás de acuerdo conmigo, porque es que yo digo, porque es que sabes qué, entonces hermano, pero es que usted está pecando. No, me respeta, hermanito Héctor, me respeta, me respeta. El diablo se me levantó con usted. Hermano, yo lo veo lleno de ira. Y la ira es una obra de la carne, igualita que la fornicación, el adulterio, la hechicería. No, reprendo al diablo, hermano, reprendo al diablo. ¿Estás practicando pecado? No, te reprendo, hermano Héctor, te reprendo. Bueno, reprendeme, pero entendé que la Biblia dice que lo que estás haciendo es pecado. Le estás dando lugar al diablo. No, no, olvídese. El diablo no tiene nada que ver conmigo. Lo tiene más enredado. Pero todo el tiempo que ha pasado y el cristiano escucha, lee y olvida. Escucha, lee y olvida. Y sigue sin decidirse en perdonar. Sigue sin decidirse en romper con la amargura. Sigue sin decidirse en romper con la enemistad. No, que es que me hacen, no, que es que me dicen. Ahí está. Mire el versículo lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En el estado de no practicar el pecado, de que cuando pecamos lo hacemos por mala información, por error, porque tropezamos, eso no es practicarlo, eso no es ejercitarnos en él. Mire el resultado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, aquel que fue engendrado por Dios, te guarda. A ti no te guarda un ángel, a ti no te guarda Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de todo principado, de toda potestad, jefe de los demonios. ¿Sabes quién te puede tocar? ¿Sabes quién te puede tocar? Nadie. Entonces, ¿por qué me toca? Porque no soy santo. Porque no me cuido de no pecar. No, me hizo dar rabia, entonces lleve, mijito. No me saque la piedra, hermano. No, es que, ¿sabe qué, mija? Es que usted tiene la culpa. Me saca la piedra. Bueno, el diablo está feliz aplaudiendo. Sí, que le saquen la piedra. Ya casi tengo autoridad para zamarrearlo. Mire, el maligno no le toca. ¿Usted cree que la Biblia dice verdad? ¿Sí o no? Bueno, hermano,
hay que entender, la guerra espiritual se pelea en santidad. Que si peco no es porque yo lo pensé, lo medité y fui y lo hice. No, no, hermano, no. Una equivocación, una mala información, uno miente. Mire, a mí me pasaba eso. A mí me pasaba que siempre en los bautismos pedía yo la información y me pasaban un número y yo le decía a ustedes, hermano, el domingo se bautizaron 42 hermanos. Después cuando me bajaba, no, es que estuvimos mirando, estuvimos analizando y no vinieron 2. Ah, entonces mentí. Sí, mentí, pequé. Y entonces tenía que subirme otra vez aquí y decirle, iglesia, quiero confesarle que les mentí la semana pasada, no fueron 42, fueron 40, perdóneme, iglesia. Claro, hermano, porque pequé. Pero yo lo medité, lo hice con intención. No, hermano. Entonces, muy diferente es que una persona diga, no, es que si me dice algo, vas a ver quién soy yo. Si me dice algo, lo voy a poner en su sitio, le voy a decir 4 verdades. Usted ya se preparó para pecar. Y la iglesia en otro tiempo decía, no, olvídese. Hoy en día, usted le dice esto a alguien y mucha gente le va a decir, eso es extremismo. A mí me dicen personas, pastor, es que mi pastor a mí me dijo, en las escuelas de consejería hay hermanos de muchas congregaciones y me dicen, mi pastor me dijo que eso es mentira. Que uno se puede enojar porque la ira no es pecado, Dios sí hay ira. Ah, te estás comparando a Dios. Bonito, muy buena fórmula, vas bien. No, que el Señor no lo va a condenar a uno por un mal genio. Ah, un mal genio repetitivo, de vez en cuando, pero repetitivo. Estás practicando algo que la Biblia dice que si lo practicamos no entraremos al reino de los cielos, no heredaremos el reino de los cielos. Se llama una obra de la carne, cualquiera que sea. Entonces, mi hermano, qué bueno que nosotros entendamos que lo de atrás pasó. Lo de atrás ya. Vivíamos en la ignorancia, pero ahora entendemos lo que dice la Biblia y no nos dejamos enredar por un corazón herido de un pastor amargado, de una pastora llena de ira, llena de reclamos con los hombres y hasta con la mamá. Y entonces, no, hermano, tranquilo, es que ahora aquí hay que empoderarse. Y que se lo lleve el diablo. Y que los demonios le destruyan la familia. Sí, es que o hay otra cosa, dígame. Ámeme, si estoy equivocado, dígame. La Biblia dice eso. La Biblia lo dice.